aquí lo que les voy a contar es cómo resolver una ecuación diferencial de segundo orden, como la de Schrödinger, eh, de una sola vez y no como partirla en dos ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Eh, cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales depende de cada una de las ecuaciones y hay tonelada de métodos. Entonces, esto es más que nada para ver cómo funcionan y esas cosas. Para el trabajo súper profundo y todo lo demás, hay que remitirse al problema que uno está trabajando y ver cuáles métodos se adaptan a eso y cuáles no. Obviamente que esto no es un curso de soluciones numéricas, entonces le voy a contar así medio por encima nada más esa parte y sí que vamos a ver otras cuestiones. Bueno, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿sí? Tiene esta pinta. ¿Bien? Pues estoy usando unidades naturales, quiere decir que la masa la hice 1, la constante de Planck la hice 1 y la constante del resorte de un oscilador armónico lo hice 1 acá. Entonces, en general, ¿sí? Para una partícula de masa 1, en un potencial B, la ecuación de Schrödinger es el hamiltoniano, que sería el p cuadrado sobre 2, que en la representación de las coordenadas es el laplaciano, ¿no? Y eso va aplicado a un estado, eso da la energía por el estado. Entonces esto es un problema de autovalores y autovectores, donde los autovectores van a ser estas y los autovalores van a ser estas. Bueno, es, decir que uno tiene un problema de autovalores y autovectores es como una generalidad gigante, porque uno lo va a poder resolver de infinitas formas. Por ejemplo, uno podría escribir todas estas cosas como matrices y diagonalizar las matrices y entonces resuelvo como el viejo y querido problema de autovalores y autovectores que veíamos en álgebra, ¿no? Allá hace como 20 años en mi caso. Bueno, pero hay otras maneras para la ecuación de Schrödinger y en particular tiene que ver con que uno puede tener que estos conjuntos sean infinitos numerables, ¿bien? De autovalores y autovectores. Infinitos numerables quiere decir que son enteros, está cuantizado, pero son infinitos. Entonces, uno podría ir resolviendo paso a paso cada uno de los que uno necesite. Y eso es lo que quiero contar ahora, digamos, como hay uno de los métodos que más se utiliza para resolver estas cuestiones, que en física atómica, en particular para resolver atomitos, para resolver moléculas, es como la que va, digamos. Aquí vamos a usar el oscilador armónico y después si tienen ganas vemos con átomos porque tienen bastante más complicación. La cuestión es que cuando uno le escribe a esta en una sola dimensión, bueno, en habla cuadrado me va a quedar simplemente la derivada segunda respecto de la coordenada. Un potencial de un oscilador armónico es un x al cuadrado, ¿bien? Y esta sería la ecuación en la representación de las coordenadas, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial esta, que parece tan simple, tan sencilla, bueno, tiene sus vueltas, ¿no? Tiene solución analítica, la conocemos, donde uno las soluciones que va a encontrar de esto son la gaussiana por el polinomio de... ¿El polinomio de quién era? De Laguerre, ¿no? O alguno de esos. Y la cuestión es que aquí no vamos a agarrar y vamos a meternos con las cuestiones analíticas. En el curso que habíamos hecho de Fortran previo a este, habíamos usado las soluciones analíticas para hacer algunas cuestiones. Bueno, aquí vamos a encontrar las soluciones de forma numérica. Para ello lo que voy a usar es un esquema implícito de integración. Uno lo que va a hacer es una discretización en una grilla y va a utilizar esa discretización para encontrar las derivadas. Encontrar las derivadas implica usar cuestiones de diferencias finitas, ¿no? Por ejemplo, la derivada primera hacia adelante uno puede decir que la derivada es aproximadamente como el cociente de las delta, entonces uno agarra y hace la función en n más 1 menos la función en n sobre el ancho que tiene eso en una grilla. Bueno, cuando uno agarra y aplica todas esas cuestiones de diferencias finitas y le encuentra alguna recursividad y alguna iteratividad, digamos, a la cuestión, uno puede encontrar que hay un método que es de orden cuarto,
Y uno lo que va a hacer es aplicar esto de forma sucesiva. ¿Cómo? Si uno tiene una ecuación que es del tipo derivada segunda igual a una función de la coordenada independiente, ¿no? De x por la misma función, yo puedo construir estos funcionales, ¿bien? De manera tal que en un punto n más 1 lo puedo relacionar con dos puntos en n y en n menos 1. ¿Sí? Y entonces fíjense que para yo encontrar este funcional en el punto n más 1 necesito los dos puntos anteriores y además necesito mi solución en el punto enésimo. Y esta f evaluado en el punto enésimo. Y entonces de esa manera yo con dos condiciones de borde o iniciales, ¿bien? Voy a poder ir encontrando la que sigue acá. Por ejemplo, yo tengo en una grilla, yo sé cuánto vale la función en n-1, la función en n, y entonces puedo sacar cuánto vale la función en n más 1. Y así, con las dos anteriores, saco la que sigue, con las dos anteriores, saco la que sigue. Y así voy encontrando paso a paso el punto siguiente en una grilla. Voy a tener mi función psi, voy a tener mi función f, que va a depender del potencial y de esas cuestiones, mi ancho de grilla, que va a ser, esto tiene que ver con el ancho de grilla al cuadrado, y voy a tener estos funcionales phi que tienen esta pinta. Phi es, en el punto enésimo, es la psi, mi función en el punto enésimo, por 1 menos el paso al cuadrado sobre 12 por esta función evaluada en el punto enésimo. ¿Sí? Todo esto se hace como súper simple, súper simple, porque yo voy a poner aquí condiciones para la phi inicial igual a 0, bien, la del borde, la del costado igual a 0, que esto se puede ir calculando de distinta manera, pero si yo le pongo que la condición de la función sea 0, me va a quedar simplemente 0. Entonces saco la phi 1, va a ser la función u, que va a entrar aquí como u. Bien, esta es la función, un vector que yo voy a tener evaluado sobre una grilla, precisamente. Bueno, la phi 1 va a ser u1 por 1 menos delta al cuadrado sobre 12 por la f evaluado en 1. La f yo se la voy a pasar aquí. Bien. Delta va a ser el ancho de la grilla. La grilla tiene que ser x espaciada. Este algoritmo no sirve para grillas que no sean x espaciadas. Y además aquí a esta funcioncita que me inventé yo le pongo un n de corte, ya después vamos a ver, que quiere decir hasta dónde tiene que hacer esta integración. Puede ser sobre toda la grilla o puede ser sobre una parte. Entonces, una vez que tengo el 0, el 1, encuentro el 2, el phi 2. Entonces este va a ser el phi 2, lo saco predictivamente con esta formulita, ¿bien? Porque yo tengo el 0, tengo el 0, aquí tengo el 1, y con esta formulita saco el 2. Entonces el phi 2 es 2 veces el phi 1 menos el phi 0 más delta por phi, en este caso la delta sub n, que vendría a ser la f sub n por la u sub n, que vendrían a ser 1, ¿no? Empiezo en 1, porque acuérdense que el paso posterior depende del paso anterior. Bueno, a esto lo meto adentro de un for. Perdón, me faltó aquí sacar cuánto sería la función, ¿no? La función la tengo que despejar de acá. Phi n, paso dividiendo toda esta cuestión y saco cuánto vale el psi n. Entonces fíjense que yo para encontrar el u2, por ejemplo, necesito cuánto vale el phi 2. Y el phi 2 dependía del u1. Y así voy construyendo esta cuestión iterativa y además, una vez que tengo el 2, lo único que hago es correr para atrás los valores y puedo seguir avanzando. Es decir, el phi 0 ahora vale igual al phi 1 y el phi 1 vale igual al phi 2 y averiguo cuánto vale el phi 3 y el phi 4 y así voy avanzando uno a uno y voy integrando mi ecuación. Siguiendo esta, la que me va a marcar como es la forma va a ser esta f de alguna manera, que va a ser el potencial y la energía propuesta.
Bueno, no quiero detenerme aquí demasiado. Este método lo agarran cuando si es que lo necesitan, agarran, lo copian, lo pegan. O si quieren entender fundamentalmente cómo se construye el método del número, van y lo buscan en Wikipedia o en algún lugar así que está seguramente. Lo que sí quiero hacer énfasis es que este método es para una función de segundo orden. Bien, para una ecuación diferencial de segundo orden. Por eso tiene dos constantes, φ0 y φ1. Y a partir de ahí encuentra la φ2. Si se acuerdan de lo que habíamos usado el Runge Kuta, el Runge Kuta es para una ecuación diferencial de primer orden. Y entonces uno tiene una condición que podría ser inicial o de borde, da igual. Y con esa encuentra el punto siguiente sabiendo la derivada y haciendo todas las interpolaciones. Bueno, acá hago lo mismo, pero yendo para atrás. Esto sería un número forward, es decir que yo conozco en 0 en 1 y voy yendo hacia el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. El backward yo lo conozco en un n, por ejemplo en este caso un n-grid. Y entonces con el backward voy yendo hacia atrás. Parto del n-grid y voy desde el n-grid menos 1, n-grid menos 2, n-grid menos 3, voy sacando los valores. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es trabajar con un método que se llama de shooting, que eso significa, voy a achicar aquí un poquito, el método de shooting lo que me permite es hacer no me gusta usar tanto anglicismo, pero no les sé el nombre, un macheo de las soluciones forward y las soluciones backward. Veamos cómo es nuestro problema. Uno tiene que el potencial tiene esta pinta, ¿no? Es un x cuadrado, simplemente un medio de k por x cuadrado. Acuérdense que al k lo puse 1 para las unidades naturales. Entonces, yo con el número forward voy a agarrar y voy a partir desde una condición por aquí asintótica y voy a empezar a integrar hasta algún punto, donde yo decida, algún punto por aquí en el medio. Por la simetría del problema lo que conviene es llegar hasta por acá, ¿no? Hasta la mitad. Después voy a agarrar y voy a partir de la derecha con el número backward. Voy a hacer el mismo algoritmo, pero voy a venir para atrás, integrando y voy a llegar aquí a algún lado. Entonces, lo que voy a hacer es fijarme en función de los parámetros con los que yo resuelvo, uso los mismos parámetros para resolver desde hacia adelante y hacia atrás, ¿bien? Y a partir de ahí me voy a fijar si coinciden. Yo sé de la solución de la ecuación de Schrödinger es única y tiene las particularidades de que es C1, ¿no? ¿Qué significa que sea C1? Que es continua y que además la derivada es continua. Y que la derivada es continua significa que en este punto la derivada tiene que valer lo mismo si yo vengo de aquí que si vengo de aquí. Y además que las funciones tienen que valer lo mismo. ¿Bien? ¿Cuáles son los parámetros que yo tengo? Fíjense que para este problema, aquí, el único parámetro que yo tengo, digamos, que no corresponde a parámetros de grilla y discretizaciones y esas cuestiones, es la energía. ¿Sí? Lo único que el único parámetro que depende que yo tengo es la energía y probablemente cuáles son las condiciones de contorno, es decir, cuánto elegí yo que valgan los dos primeros puntos sobre los que voy a hacer la integración. Luego veremos qué pasa con las condiciones de contorno, pero en principio la energía. Entonces, ¿qué sucede con estas dos soluciones? Si la energía es la que corresponde al problema de autovalores, la solución es única. Por lo tanto, que yo venga de aquí, o desde la derecha hacia la izquierda, o desde la izquierda hacia la derecha, si yo estoy en la energía que es el autovalor, estas dos soluciones tienen que pertenecer al mismo autovector, a la misma autofunción. Y entonces esa es la solución exacta para ese autovalor, para esa energía. Y esta es una manera entonces que yo voy a utilizar para encontrar autoenergías y autofunciones de la ecuación de Schrödinger. Esto se usa pero muchísimo para todo tipo
para todo tipo de problemas de autovalores y fundamentalmente en la mecánica cuántica y con la ecuación de Schrödinger. Bueno, vamos a ver entonces cómo implemento yo este método de shooting y cómo hago para matchar las soluciones. Bien, ¿qué pasó? Bien, lo que voy a hacer es construir entonces una grilla donde voy a utilizar 1024 puntos. Esta grilla le voy a poner cuándo es desde dónde hasta dónde tengo que hacer las integrales, es decir, cuánto es el x máximo y en este caso el mínimo, porque voy a agarrar y voy a hacer una grilla lineal. Bien, acuérdense que con NumPy el linspace puedo ir desde menos, va a ser una grilla x espaciada, me va a generar puntitos x espaciados, un array de NumPy, que van a ir en este caso entre menos x max hasta x max y va a tener esta cantidad de puntos. Y además voy a definir el paso de la grilla, el delta, como cualquiera, la resta de cualquiera de ellos dos, ¿no? Aquí el 1 menos el 0 le puse. Bien. Entonces, lo que primero voy a hacer es integrar hacia adelante. Voy a poner un valor de energía cualquiera, la energía de prueba, que aquí le puse 0,3. Nosotros sabemos que es un medio, ¿no? La energía del oscilador armónico del primer estado, del estado fundamental del oscilador armónico, es un medio. Entonces aquí le puse una por abajo. Bien, 0,3. A partir de ahí voy a agarrar y voy a armar mi vector, bien, donde está evaluada la función f, que acompaña, que va multiplicada por la función que era el lado derecho de la ecuación de Schrödinger. Y esto va a ser entonces menos 2 por la energía menos un medio del potencial. Fíjense que el potencial simplemente agarré y puse x al cuadrado, ¿no? La grilla, a toda la grilla, cada uno de los puntitos me lo eleva al cuadrado y lo divide por 2. Y con esto tengo ese funcional que me sirve para el integrador del número. Voy a integrar hasta la mitad, ¿bien? Hasta n sobre 2. Y ahora le paso las condiciones de borde, ¿sí? En este caso, lo que yo le estoy diciendo es que primero agarrá y poneme todos ceros a mi psi forward, que va a ser la solución o mi vector sobre el que voy a integrar hacia adelante. Y después, al punto 1 de la grilla, ponerlo igual a 1. Esto significa que el punto 0, yo estoy tomando en x igual a menos 5, ¿sí? Va a valer 0, ¿bien? Porque al punto 0 no lo toqué, y el x igual a menos 5 más delta va a valer 1. Entonces, a partir de ahí va a ser la integral. ¿Se imaginan si yo tengo que el punto 0 vale 0? El punto menos, digamos, en menos 5 la función vale 0 y en menos 5, chirolitas, perdón, en menos 4, chirolitas, aproximadamente en menos 4,99 por ahí, vale 1. Lo que estoy sacando es una derivada que es gigante, ¿bien? Por lo tanto, el punto siguiente va a ser grande, va a ir hacia adelante integrando, y el punto siguiente va a ser, le estoy diciendo que la derivada es grandísima, y entonces esto es poco realista, ¿bien? Pero bueno, lo puse a propósito porque lo que va a pasar es que el número va a empezar a integrar y me va a ir hasta valores gigantes cuando llegue a la mitad. Pero el tema aquí es que eso no importa. Salvo, a menos que le pase un número que ya es infinito, que cuando va integrando llegue a 10 a la 300, que lo toma como infinito, no interesa verdaderamente que sea muy grande, porque la forma que va a tener la función es invariante. ¿Qué significa esto? Significa que si yo le hubiese puesto aquí un 1 por 10 a la menos 14, o si le hubiese puesto un 1 por 10 a la menos 13, o un 1, la forma va a ser la misma, lo único que voy a tener es una diferencia en un factor de escala. La voy a poder dividir a la función toda y va a tener la misma forma. Entonces, esto me va a permitir hacer el macheo, digamos, entre la parte forward y backward de una manera muy
amigable. Bueno, aquí le paso mi aparato de numerov y agarra y me lo evoluciona, me encuentra la función hasta n de corte más 1, porque quiero tenerlo un puntito más allá de n de corte porque después quiero sacar la derivada. Y entonces lo que hago es a toda esa función dividirla por lo que vale en el n de corte. ¿Sí? Fíjense entonces qué me va a dar esto. Si yo tengo mi función acá, lo que me integró, acuérdense que yo había partido con el vector, le puse todos ceros. A este primero le había puesto un 0 aquí y después al segundo le puse un 1. Es decir, que esto agarró y hizo un integral gigante que se pierde por allá y después baja. Pero como yo agarré al punto de corte, aquí en el 0, lo dividí por eso, aquí vale 1. Y además saqué un puntito extra. ¿Sí? Esta está rescaleada, digamos, para que en este punto valga 1. Perfecto. Aplico el mismo procedimiento desde la derecha hacia la izquierda, digamos, hacia atrás. Lo mismo. Le pongo acá, hago los ceros, en el punto último de la grilla le pongo 0, el punto penúltimo de la grilla le pongo 1. Podría haber puesto cualquier número, porque de todas maneras lo voy a rescalear. Le aplico el número y le digo que me calcule hasta n de corte menos 1. Bien, que se pase del n de corte, se pase un puntito más. Después vemos bien por qué le pedí que se pase un puntito más. Y le digo, bueno, rescaleámela para que en el n de corte valga 1. Entonces, esto fundamentalmente me queda, la integración backward rescaleada me queda así. Bien. Bueno, acá se puede ver entonces de manera fácil y sencilla que en este punto, en el punto de corte, en el que está aquí en el medio, las dos valen 1. Y además, si me fijo, la derivada por aquí es positiva y la derivada por aquí es negativa. Entonces, lo que tengo es que las derivadas no son muy iguales. ¿Bien? ¿Por qué no son muy parecidas las derivadas? Porque se acuerdan que había puesto que la energía era 0,3, ¿no? Entonces, voy a calcular las derivadas y... Sí. Sebas, una pregunta, si vos lo escaleás, ¿la estás obligando a que den lo mismo? No, las derivadas no, pero la función la hiciste que dé lo mismo Exacto, porque, vos. porque acá, cuando yo integro el número por las condiciones de contorno, ¿sí? Si yo las cambiara las condiciones de contorno y le pusiera, en vez de ponerle 0 y 1, le hubiese puesto, era lo que explicaba recién, le hubiese puesto 0 y 1 por 10 a la menos 3, hasta tratar de que macheen aquí las Sí. alturas. Si yo le pego a la condición de borde de tal manera que macheen las alturas, las dos condiciones de borde de manera tal que macheen las alturas, se puede demostrar que eso es igual a que yo agarre y le pegue a la derivada. Entonces yo para mí Ah, es más fácil está trabajar y bien. pegarle a la derivada que pegarle a la función. ¿Por qué? Porque en realidad la ecuación de Schrödinger lo que me dice es que la derivada logarítmica de la función es igual en estos dos puntos, ¿no? A ver si es que puedo aquí... Uy, aquí estuve jugando bastante. Me estaba haciendo arte. Si ustedes ven aquí esta pantallita, lo que uno tiene es que la derivada del logaritmo de la función es igual por la izquierda, es igual a la derivada del logaritmo de la función por la derecha. ¿Bien? Esto es por condición fundamental de la cuántica. Esto significa que 1 sobre psi por la derivada de psi respecto de x es igual, esto por la izquierda, es igual a 1 sobre psi por la derivada de psi respecto de x por la derecha. Y esto, lo que me asegura esto es que tanto la función como las derivadas tienen que ser iguales de un lado y del otro. ¿Bien? Yo hago que concuerden las derivadas, yo voy a estar seguro de que acá concuerdan las condiciones de contorno y concuerdan las alturas. Entonces yo a la altura agarro y hago un rescaleo de manera tal que le pegue
y lo que voy a ver es de machar solamente las derivadas. Es más fácil. En eso consiste este método precisamente. Bueno, entonces aquí calculo las derivadas por la derecha y por la izquierda y me da que cuando voy por la izquierda me da 0,3 y cuando voy por la derecha me da menos 0,31. Bien. Perfecto. ¿Cómo sigue el algoritmo? Sigue ir variando la energía hasta que yo encuentre un match entre la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Eso es todo. Bueno, lo que acá les muestro es como qué pasa si hago para poniendo la energía igual a 0,5. ¿Bien? Si yo pongo la energía igual a 0,5 y repito el procedimiento exactamente igual, lo que voy a encontrar es que la función tiene esta pinta. Y perdón, poniendo 0 y 1, Clau, para que se evacúen finalmente todas esas dudas, poniendo 0 y 1, esta integral llega como hasta 10 a la 140, una cosa así gigantesca. ¿Bien? Sí, Así que por las dudas, si alguna vez cuando estén haciendo esto, no le pongan así 0 y 1 tan grande. Bueno, entonces, fíjense cómo cuando yo agarro y le pongo 0,5, como esta función desde aquí, desde la izquierda, y esta función desde la derecha queda súper suavita, queda bien bonita, y estoy seguro que dentro de los errores en los que tengo la grilla, ¿no? Y del método, acuérdense que esto es un método numérico, no es analítico, pero dentro de los errores esto parece ser que corresponde a la función con el autovalor exacto. Ahora, ¿cuánto corresponde a la función con el autovalor exacto? Veamos cuánto dan las derivadas. Fíjense que las derivadas por el punto medio, es decir, ¿se acuerdan que yo calculé hasta n más 1? Cuando voy desde la izquierda hacia la derecha, entonces hago en el n más 1 la función menos en el n menos 1 sobre 2 delta, eso me da el cociente incremental. En el punto medio me da menos 0,0488, 73, 51, no sé cuánto. Cuando hago lo sí, mismo, súper bien. yendo desde el otro lado, me da la derivada por la derecha, me da 0,048, 73, sigue igual, 52. Aquí es donde está el error. ¿Bien? Y acá es 51,9 y acá es 52. Sí, en el noveno. Sí. Bueno, excelente. Entonces, así yo estoy seguro de que puedo encontrar el autovalor. Esto es el método de Schutting. ¿Cómo se hace con sistemas que tienen para encontrar estados excitados, por ejemplo? Primero partamos por el estado fundamental. ¿Cómo voy a hacer para ir encontrando valores, autovalores de energía y la correspondiente función? Perdón, antes de pasar, porque no quiero irme, falta un pasito más, que es agarrar y terminar de escribir mi autoestado, ¿no? Que lo único que hago es esto, hacer un horizontal stack entre la función forward hasta n corte y con la función backward desde n corte hasta el final, ¿sí? Y con esto ya tengo acá en psi, tengo la función completita y esta es esta. ¿Cómo hago yo para cuando no conozco yo los valores de la energía? En principio yo a este problema tiene soluciones conocidas y entonces sabemos que no va a dar y por eso le puse 0,5 y ya, todo bonito. ¿Qué pasa si yo no conozco? Uno de los mecanismos que se hace es agarrar y ir viendo cómo machean las derivadas en un espaciado. Por ejemplo, parto de 0,1, supongamos que tengo que tener algún previo conocimiento del problema, sé que si las energías tienen que ser positivas o negativas, cuánto debería ser aproximadamente la energía más chica. Entonces podría ir a partir, por ejemplo, decir la energía vale 0,1 y empezar a subirla en algún rango y fijarme cómo va variando la derivada, porque la derivada en algún momento tiene que llegar a un mínimo y empezar a subir. Bien, entonces se puede implementar esto de una manera más simple. Yo lo que se me ocurrió hacer es agarrar y poner todo este proceso de macheo, ¿bien? Agarrar y ponerlo dentro de una función. Esta función, que le puse fit energy,
lo que hace es meterme una grilla en las coordenadas, el funcional F, una energía, que debería llamarse E3, pero bueno, no importa. Y después el lugar donde voy a cortar el n de corte, y a partir de ahí lo que hago es la integración forward, la integración backward, saco las derivadas por la derecha, la derivada por la izquierda, y calculo el error absoluto, que es la derivada derecha menos la derivada izquierda, le saco el valor absoluto de eso. Y entonces ahora lo que yo voy a hacer es agarrar, definir, bueno, una grilla, cuánto es desde dónde hasta dónde es que tiene que ir, una energía de partida, y entonces con esa energía de partida voy a calcular F sobre la grilla, y entonces voy a llamar a mi función con la grilla, cuánto vale F, cuánto valía la energía, que al final no la uso adentro, pero bueno, no importa, dónde van a ser el n de corte, y lo que me va a devolver esa función es el error absoluto y la función de onda para cada uno de esos valores absolutos. Entonces yo acá agarré y le dije, bueno, para esta energía que vaya hasta 10, parta de 0,1 y vaya hasta 10 y se vaya incrementando en 1 por 10 a la menos 2, ¿sí? Porque bueno, esto es un ejemplo nada más, no quiero sacarle a la energía la cifra decimal número 27, sino que quiero tener la energía calculada hasta con una precisión de 1 por 10 a la menos 2. Es decir, que vaya haciendo vaya probando con la energía cada 0,01 desde 0,1 hasta 10. Bueno, agarro y hago esos cálculos y entonces cuando grafico, bien, fíjense acá, por ejemplo, esto es la energía, vale 0,1 y esto es el error. 0,11 y este es el error, 0,12 y así. Y entonces aquí tienen un grafiquito de esa función, donde acá tengo energía, ¿bien? Y acá tengo error absoluto en el eje de la Y. Entonces fíjense que aquí en 0,5 plum tengo un mínimo. Vuelve a subir, va subiendo y de golpe tiene un mínimo abrupto en 1,5, que es la próxima energía. Bien. En 2,5 pasa lo mismo, en 3,5, 4,5, pim, 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 y me va dando las posiciones de las energías de los estados ligados y obviamente las funciones. Bien, ¿alguien se imagina por qué esto va así de abajo? Digamos, claramente a medida que uno va subiendo se va perdiendo la precisión, ¿no? Porque el error es cada vez más grande, ¿no? Acá es 10 a la menos 10 y por aquí es 10 a la menos 6. Pero ¿por qué da uno muy abajo y otro muy arriba, muy abajo, y otro arriba, abajo, arriba? ¿Qué es lo que pasa entre este punto y este punto? Bueno, lo que pasa es que cambia la simetría de la función de onda. ¿Bien? Esta es una gaussiana que es par, ¿sí? Ahora, cuando viene por aquí, la simetría de la función se cambia porque es una gaussiana, pero que después pasa para abajo y vuelve como gaussiana. Y si se acuerdan, yo lo que le puse como condición de contorno era un 0 y un 1 por 10 a la menos 5, ¿no? A ver dónde estás, como condición de contorno. Fíjense que de los dos siempre le puse positivo. El primer punto es negativo y el segundo punto es positivo. Aquí y aquí. Bien. Por lo tanto, lo que va a tratar de predecir es que la función es positiva del lado derecho y la función es positiva del lado izquierdo. Y cuando yo estoy en el n igual a 2, por ejemplo, o en el n igual a 1, si partimos desde 0, el n igual a 1 es una función impar y que por el lado izquierdo es positiva y por el lado derecho es negativa. Entonces, el algoritmo se mata, ¿bien? Y aún así encuentra un mínimo. ¿Sí? El algoritmo tiene que agarrar y dar vuelta esa tendencia para esos dos puntos de esas dos condiciones de contorno. Entonces,
Si yo hubiese querido tener una representación como corresponde de esto, claro, tengo que saber cómo es la paridad de las funciones, ¿no? Tener algún conocimiento previo sobre la paridad de las funciones, o de otra manera podría haber agarrado y siempre ir probando del positivo y del negativo y tomar el mínimo entre ellos, ¿no? Pero bueno, esos son los detalles que hacen a la parte gruesa de cómo ir adentrándose en el cálculo. Aún así, fíjense que esto es fabuloso. Entonces, ahí tengo resuelto los primeros, no sé cuántos, estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los primeros 10 autoestados del oscilador armónico. Y bueno, también se pueden plotear las funciones, ir guardando las funciones para cada uno de los mínimos. Lo recomendable, o lo que siempre se hace, es no ir guardando, porque uno no va a guardar 10.000 funciones, sino que una vez que uno agarra y dice, tengo todo esto, voy a venir a este mínimo y voy a refinar sobre este mínimo, es decir, sobre este mínimo voy a agarrar y voy a hacer este esquema, pero refinando ya con un paso más chiquitito, y al mejor de todos ellos me quedo con la función de onda y la guardo.